Concepto de especie. Este es un concepto sumamente complicado para la biología, que todavía no terminamos nunca de comprender ni nunca de definir. Hay muchas formas de abordar el concepto de especie. El clásico, ¿no es cierto?, que todos conocemos, el concepto biológico de especie, en donde dos organismos o dos poblaciones van a poder reproducirse, y si esas dos poblaciones se reproducen y dejan descendientes fértiles, asumimos entonces que estas dos poblaciones pertenecen a la misma especie. Por tanto, la barrera de la reproducción siempre fue pensada como una de las barreras más importantes para el concepto de especie. Sin embargo, esto ha ido cambiando en el tiempo y hay otras partes que justamente, otros conceptos que están relacionados a esto y que podrían ir cambiando nuestra mirada de especie. Muy importante para el concepto de especie, porque escribió un libro que es un clásico, ¿no es cierto? El origen de las especies, fue justamente este joven que aquí aparece bastante joven, a los 23 años, Charles Darwin, un inglés que partió en un pequeño barco que es el Beagle, que está aquí, que se muestra, y recorrió el mundo por casi 5 años, en un barco que lo que tenía como misión principal era cartografiar la parte sur del cono sur de América y mejorar la cartografía que ya existía, porque ya habían hecho un viaje previo unos años antes. De hecho, en ese viaje previo se habían llevado algunos indígenas de las islas Navarino en el sur de Chile, y ahora tenían que devolver esos aborígenes justamente en ese lugar. Esa es otra historia que a lo mejor si queda algo de tiempo podemos conversarla. Pues bien, recorrió a Sudamérica, estuvo varias veces en Chile, es decir, esto no fue un viaje en un solo sentido, sino que muchas veces retrocedió hacia atrás, en su viaje, especialmente en lo que significa el cono sur de América. Él estaba muy entusiasmado por entender la geografía y la geología. Esa era su pasión en ese tiempo, y felizmente en nuestro país encontró todo lo que un geólogo podría desear, especialmente un geólogo del hemisferio norte, porque se encontró con un terremoto en Concepción, un terremoto bastante importante para la época. Se encontró con la erupción de un volcán, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que él deja plasmado en su libro, este libro, Viaje de un naturalista alrededor del mundo, justamente esa fascinación que tuvo de su paso por Chile y el resto de América, ¿ya? Este libro lo escribió en 1940, poco después de llegar de este viaje, y un año antes había escrito una especie de bitácora topográfica, que es lo que también tenía que hacer en su viaje, en 1839. Como ven ustedes, esto fue un viaje alrededor del mundo que parte en Inglaterra, va a Islas Azores, de ahí a Bahía y otros lugares de Brasil, Montevideo, Islas Falkland o Malvinas, y luego varios puntos aquí en Chile, para llegar a Islas Galápagos, muy conocidos, ¿no es cierto?, en el sentido de que allí se supone que él encontró estas diferencias con esta especie que justamente vimos acá, estos pinzones, para poder determinar y establecer su teoría del origen de la especie y la teoría de la selección natural. Vuelve, ¿no es cierto?, entonces pasa por Sydney y otras partes de Australia y vuelve nuevamente a América para retornar después a Inglaterra, casi 5 años después. Pero, si bien este libro lo había escrito en 1840, y ya habían pasado varios años después que había vuelto a Inglaterra, no podía
y no escribía su libro más importante, que era El origen de las especies. Este libro que tenemos acá y que tiene múltiples versiones y muchas traducciones en muchos idiomas alrededor del mundo, este libro principalmente plantea que todos los organismos descienden de una especie ancestral y que la selección natural es el mecanismo que modula la evolución. Ahora bien, todo eso lo hace cuando ya se retira y viaja, se queda de Londres, en una pequeña casa al sur de Londres, en Kent, y digo pequeña un poco sarcásticamente, esta es la casa, ¿no es cierto? Aquí está parte de su habitación donde escribía, etcétera. Este es el patio trasero, ¿ya? En ese lugar hizo una serie de experimentos con palomas, estuvo 8 años estudiando los cirripedios, que son cirripedios chilenos, los llamados picorocos, escribe un manual sobre el estudio de ellos, etcétera, etcétera, pero no escribía este libro, El origen de las especies. Y no lo hizo sino hasta cuando recibió una carta, ¿no es cierto?, de otro naturalista, Alfred Wallace, que le presenta una teoría similar a la que él estaba pensando y que estaba ideando. Y eso lo fuerza para que entonces, en 1859, escriba El origen de la especie, y un año antes ambos presenten sus teorías ante la Royal Society of London en el Reino Unido. Ahora bien, algo que tenemos que desmitificar es que parece ser que, debido a su poca formación de naturalista que realmente tenía, se equivocó aparentemente en algunas de las etiquetas de estos pinzones. Y esto se debe a que cuando llegó con estos pinzones a los ornitólogos especialistas en el Reino Unido, estos le dijeron que parecía ser que estos pertenecían a otro lugar, que ellos otros habían colectado previamente. Entonces el enredo con las etiquetas parece que no le habría permitido establecer lo que él planteaba como hoy día y que todos conocemos, a través del estudio de pinzones, sino a través de este pajarito que también está en las Islas Galápagos, que son los llamados cinsotes, que eran poquitas especies y que parece decir que sí estaban bien etiquetados. Aquí se ven los ejemplares de Darwin, y con los cuales él también encontró que los cinsotes de una isla eran diferentes a los de otra, y otra respectiva o otro conjunto de islas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué se conoce la teoría de la selección natural solo a través de Darwin? ¿Por qué la mayor parte de la gente no conoce a Alfred Wallace? Bueno, probablemente esto se debe a que Alfred Wallace le escribe desde Malasia, ¿cierto?, a Darwin cuando le plantea su teoría, y él no defiende la teoría, es decir, envía su trabajo, el trabajo se lee, pero él no defiende su teoría. Quien se queda en el Reino Unido defendiendo su teoría fue Charles Darwin, y por eso quien es el que es atacado o vilipendiado por la comunidad en ese momento fue Charles Darwin, y el que tuvo que defender la teoría de la selección natural fue Charles Darwin. Sin embargo, como ustedes ven aquí, a pesar de que lo que se decía, que con la teoría de la selección natural y el libro El origen de las especies, nosotros estábamos en el fondo diciendo de que el hombre provenía del mono, lo que decían en ese tiempo la comunidad, en realidad en el libro El origen de las especies, Darwin tuvo el cuidado absoluto de no mencionar a la especie humana como parte de este proceso de evolución en el cual, ¿no es cierto?, hoy día conocemos, también está inmersa y es parte de ella. Pero, bueno, finalmente no se trataba más que de un gallito, ¿no es cierto?, entre ciencia y fe, o ciencia y religión, ¿ya? Y que justamente esto de que pensaran de que Darwin tenía ancestros de mono, o que los humanos podíamos tener ancestros de mono, y satirizarlo como esto, a pesar de que hoy día podemos pensar de que es algo que ya fue dejado en el pasado, la verdad es que lamentablemente no es así, y todavía hay personas que no asumen de que
nuestra especie no es más que otra especie de la escala zoológica y que por tanto tenemos ancestros que compartimos con los actuales primates, no es que descendimos de los primates, sino que compartimos ancestros con estos primates y que por lo tanto es esperable que todavía esta broma que se toma respecto de la evolución y poca creencia de ella, a pesar de las evidencias, podría seguir y hoy día podríamos encontrar, y de hecho esta misma fotografía la encontré en la red, donde muestra que esto todavía es algo que se discute y que se conversa. Pero por eso es que estamos aquí hablando justamente del concepto de especie. Y estamos tratando de relacionarlo con Svante Pabo, nuestro reciente galardonado premio Nobel de este año. ¿Y por qué? Porque poco antes de que Darwin presentara su libro El origen de las especies, estaba también en la discusión en la sociedad de si realmente nuestros parientes eran chimpancé, gorila y orangután. Y si que realmente descendíamos de un ancestro similar a ellos, ¿no es cierto?, en este caso. Y hoy día sabemos que lo más probable, y de hecho hay mucha evidencia de todo tipo, de que el origen de nuestra especie está en África, y eso tiene mucho sentido cuando vemos que las especies más relacionadas con nosotros, como son chimpancés, están hoy día distribuidas justamente en África. ¿Ya? Y entonces, justamente en esos años, poco antes de que, 2 años antes de que Darwin presentara el libro El origen de la especie, en Alemania, en el Valle de Nearder, un grupo de excavadores, ¿no es cierto?, que estaban trabajando en este lugar, encuentran este cráneo que ustedes ven aquí, muy especial porque tenía una bóveda, es decir, la parte de aquí de arriba un poco baja, no tan alta como la nuestra, y aquí las cejas muy prominentes, estos huesitos de las cejas muy prominentes que ven acá de frente, y que al llevárselo a este profesor alemán, ¿no es cierto?, Johann Karl Fuhlrott, este profesor se dio cuenta inmediatamente que estaba ante algo que era especial. No se trataba de un humano antiguo y menos moderno, pero sí con algunas similitudes con humanos. Y comenzó entonces en el imaginario de las personas este concepto del eslabón perdido. Es decir, en el imaginario de las personas comenzó esta idea de que si no proveníamos del mono o del chimpancé en este caso, ¿cómo era entonces este ancestro del chimpancé y de nuestra especie? Y se planteó como una posibilidad que este hombre del Valle de Neandertal, que hoy día lo conocemos como Homo neanderthalensis o hombre de Neandertal, que hoy día ha mostrado una serie de sitios arqueológicos donde hoy día está eh, parece ser que fue una especie parecida a la nuestra, muy parecida a la nuestra, que vivió en Europa desde mucho antes de que la especie Homo sapiens llegara a Europa. ¿Ya? Una especie que de hecho usaba herramientas, como vemos acá, y que fue muy, pero muy eficiente en adaptarse a este medio en el cual vivía, en ese ambiente donde los procesos glaciares habían cubierto gran parte de la parte norte de Europa y de Asia. Como ustedes pueden ver aquí, hay una línea de hielo que estamos mostrando, y de hecho, lo que es Inglaterra, que está aquí, está pegado a Francia. Eso es producto de que cuando hay procesos glaciares, el nivel del mar puede llegar a bajar hasta 120 o 150 metros de profundidad, y eso conecta territorios que en la actualidad están separados y que, bueno, sabemos, la isla del Reino Unido es una como tal, junto con la de Irlanda. Pero posterior a él, pero se dieron cuenta todo esto, de que este hombre de Neandertal en realidad no estaba justo en la base que permitía la línea para, en este caso, el chimpancé y para humano, porque más se parecía a humano
que es chimpancé. Y entonces siguieron los investigadores tratando de encontrar, y los arqueólogos, tratando de encontrar algún tipo de organismo que estuviera más con características de mono y con características de humano. Es decir, que fuera una mezcla real para que se pareciera más a este ancestro de estas dos especies o de estos dos grupos. Y un hallazgo importante fue justamente este niño de Town que se encontró en Sudáfrica. ¿Por qué tan importante? Porque era un esqueleto bastante bien preservado de la parte anterior, por lo menos, pero además con el cerebro justamente fosilizado detrás de él. Un niño que tenía muy buenas características, en este caso de mono, por decirlo así, porque fíjense ustedes, tenía la cara humana en general es mucho más achatada aquí adelante, y hay un mentón bien prominente, este mentón está bastante retraído, eh, etcétera, etcétera. Tenía muy dientes de leche inclusive en este caso, y esto fue encontrado por Raymond Dark. Raymond Dark encontró esto en 1924, sin embargo, cuando lo presenta a la comunidad científica no le creen y le dicen que en realidad esto no es nada, y no podían creer, yo no sé, en gran medida a lo mejor con algún grado de prejuicios, de que el origen del hombre hubiese estado en África, en este caso en Sudáfrica. Y entonces seguían insistiendo de que el origen del hombre era este Neandertal que habían aparecido en Alemania, ¿no es cierto?, como recién lo mostré. Tanto fue esta psicosis de que los británicos, y compitiendo justamente con los alemanes en ese tiempo, llegaron a presentar a la comunidad este hombre de Pindown. El hombre de Pindown, que fue encontrado en 1912, en realidad, después de 50 años de que toda la comunidad científica lo valorara y lo creyera el eslabón perdido, porque sí tenía una gran mezcla de características de humano y de mono, por decirlo así. Aquí hay algunos dibujos que se hacían en esos tiempos, ¿no es cierto?, de cómo sería este hombre de Pindham, pero había sido encontrado en Inglaterra. Pero lamentablemente estudios posteriores demostraron de que finalmente esto era un fraude y que no era nada más que los pedazos de cráneo encontrados, que esto que está aquí, no eran más que de un Homo sapiens arcaico, bastante antiguo, pero ya Homo sapiens, y que el pedazo de mandíbula y el diente que ellos tenían allí no era más que una mandíbula limada, especialmente en los dientes, y teñida para que se viera antigua, y era una mandíbula de un orangután reciente. Entonces fue claramente uno de los fraudes más conocidos en la ciencia hasta el día de hoy. ¿Ya? Ya en 1974 se encontró también en África la muy conocida Lucy, que es un Australopithecus afarensis, y esta fue un esqueleto bastante completo, que tiene bastantes huesos, que incluso los huesos que no tiene a un lado los tiene en el otro lado, ¿no es cierto?, como pueden ver aquí, y que demostró justamente, particularmente por la pelvis y otros huesos más, que este ancestro entre mono y humano, una de las cosas que lo caracterizó desde el inicio fue que caminaba en dos pies. Era bípedo, ¿ya? Aquí se ve parte de una de las huellas y se ve justamente como el dedo gordo del pie está un poco separado del resto de los dedos, ¿ya? De hecho, parece ser que también por cambio climático, por la retirada de la vegetación en parches de bosques separados por grandes planicies de pradera, obligó a estos organismos a moverse entre parches de bosques y para ello caminar en dos pies. Parece que fue algo que los favoreció a quienes pudieron hacerlo, y esto nos llevó a que una de las primeras cosas que ocurrieron en nuestra especie fue caminar en dos pies. De hecho, hay también huellas aquí que están muy bien datadas, ¿no es cierto?, con caminatas, largas caminatas de grupos de Australopithecus afarensis en África también, todo ello. Pero hoy en día, esto ya en el 2009, esto hace poco,
se ha visto de que en realidad es posible que el que más se acerca justamente a la base de división entre monos y humanos habría sido un organismo como este, que es Ardipithecus ramidus, llamada también Ardi, que tiene más características realmente digamos, de mono. Fíjense en el largo de los brazos, bastante más que lo normal. Fíjense en los pies, como el dedo gordo está completamente separado del resto, porque obviamente este organismo todavía puede habitar bastante bien los árboles y tomarse los árboles con manos y pies, etcétera, etcétera. Han habido unos nuevos descubrimientos, pero hasta ahora este es el más robusto de todos los posibles eslabón perdido, ¿no es cierto?, entre estos dos grupos que nosotros hemos hablado. Por tanto, aparece en la discusión el que si el hombre, bueno, Ardipithecus también fue encontrado en África, dicho de paso. Si entonces las especies más antiguas, si entonces las especies hoy día que se emparentan con nosotros están en África, obviamente el origen del hombre era africano. ¿Ya? Hay una serie de otros experimentos que también demuestran eso. Parece ser entonces que algún ancestro de un Homo, en este caso Homo heidelbergensis, habría salido de África y se habría dispersado por Asia, ¿cierto?, y Europa, y en Europa habría dado origen, o en Europa y Asia, habría dado origen al Homo neanderthalensis, y más hacia el este, en Asia, habría dado origen a otro grupo que vamos a mostrarles enseguida, que es el hombre llamado de Denisova, porque fue encontrado en una caverna en Siberia de Denisova, que tiene ciertas características diferentes de Neandertal, y parece ser entonces que Homo heidelbergensis, al salir de África, ya en Europa y Asia, se habría divergido en el hombre de Neandertal y más en el este en el hombre de Denisova. Esta teoría hoy día es la más aceptada y que fue muy contrarrestada con una teoría, un modelo diferente, ¿no es cierto?, llamado multirregional, que también se ha planteado. Pero se han encontrado otros humanos, especialmente en Asia, justamente en la isla de Flores, una pequeña isla que está aquí, se encontró en el 2003 el llamado Homo florescensis, que es realmente un enigma en muchos sentidos, porque es un pequeño humano de poco más de 1 metro que tiene muchas características humanas, como pueden ver acá, en muchos sentidos, pero que sin embargo es tan antiguo que haría pensar de que la migración que se hizo justo desde África hacia Europa y hacia Asia también ocurrió rápidamente hacia la región del este del Asia. Aquí tenemos justamente la caverna de Denisova, una representación de cómo sería esta mujer de Denisova. Lo que encontraron allí, objetivamente, es muy poco, sí. Es nada más que esta pequeña muela y un pequeño huesito que está ubicado aquí en la mano de ese dedo. Lo interesante, sin embargo, es que con este pequeño huesito, y no con la muela, se pudo obtener buen DNA para hacer análisis genético del hombre de Denisova. Y fue justamente Svante Pääbo quien contribuyó a este análisis en particular. Por lo tanto, como gran resumen, nos quedamos con el hecho de que en realidad hubo muchas especies de Homo, a lo mejor hasta 8 a 10, que coexistieron entre África y Europa y Asia, y varias de ellas en África, y por qué no decirlo a lo mejor incluso que se reprodujeron entre sí, ¿ya? E hibridaron. Por eso es que se ha planteado muchísimo qué pasó, porque fíjense ustedes que Homo heidelbergensis habría salido de África 600.000 años hacia atrás, entre 600 y 500.000 años. El punto es que después, una segunda oleada de homínidos que salió de África fue justamente el Homo sapiens. ¿Por qué? Así como heidelbergensis, al salir acá, produce Neandertal en Europa
y Denisova en Asia, los que se quedan en África producen a Homo sapiens, ¿ya? Y luego Homo sapiens desde África vuelve a salir hacia Europa y Asia. Y entonces en esa salida nueva se encuentra en Europa con el hombre de Neandertal. Y entonces estos dos primos, entre comillas, vuelven a encontrarse. Y la pregunta que nos hicimos muchas veces, si, puesto que hoy día no existe hombre de Neandertal, esa especie ya no existe, si hubo un choque que extinguió a esta especie hermana, y en este caso fuimos nosotros los responsables, o qué pasó realmente. Y entonces fue en el 2010 que Svante Pääbo logra secuenciar el genoma completo de uno de los muestras de hombre de Neandertal, y entonces compara esta secuencia genómica del hombre de Neandertal con el resto de los homínidos arcaicos que se habían podido secuenciar también en la fecha, así como con una serie de humanos modernos con los cuales ya teníamos el genoma para el 2010. ¿Ya? Svante Pääbo, por este descubrimiento y otros más, recibió este año el Nobel de Fisiología y Medicina. Pero Pääbo parte hace mucho tiempo, en realidad parte en 1885 con un artículo en el cual analizó y obtuvo DNA de momias egipcias, unas pequeñas momias egipcias, sacó DNA de estas momias, secuenció parte de algunos genes en un gen puntual, lo analizó, era gen del DNA mitocondrial, lo analizó y lo comparó con secuencias modernas y encontró que habían muy pocas diferencias. Lamentablemente hoy día él mismo reconoce de que lo que estudió en ese momento en realidad y que secuenció y que presentó justamente en Nature y no menos que otro, en realidad fueron secuencias contaminadas, es decir, lo que él analizó fue en realidad secuencias modernas de ADN, muy probablemente de personas que manipularon antes que él estas momias en este caso. Y este paper ya no es tan válido en ese sentido respecto a lo que ahí concluye. Pero siguió trabajando con DNA antiguo y participó en varios trabajos en el cual han secuenciado el pájaro de dodo, que es una especie que desapareció, cuaga, etcétera, algunos mamíferos marsupiales que ya extintos en Australia, mamut y otros más. Pero lo más importante es que produce la secuencia del hombre de Neandertal y poco después también el hombre de Denisova. Y nos demuestra que ese encuentro, que más que un encuentro en el cual estas dos especies compiten y una de ellas extingue a la otra, aquí usé una fotografía de una antigua película de, ¿cómo se llama? El hombre mono o algo así, el planeta de los simios. Las primeras versiones del planeta de los simios muestra justamente el encuentro entre dos especies distintas, no es tan así como lo que se muestra en realidad, pero hoy día tenemos evidencia para demostrar de que en humanos modernos existe entre un 0,2 hasta casi un 5% de genoma que no es propio. Una parte viene de Neandertal, aproximadamente en promedio un 2% viene de Neandertal, y hasta un 6 o 7% viene de Denisova, con el genoma de Denisova que ellos analizaron. Y así obviamente como genes de Denisova y genes de Neandertal hoy día están en humanos, también desde humanos se han ido genes, ¿no es cierto?, a Neandertal y a Denisova, pero no lo podemos ver porque hoy día no existen esas dos especies. Sin embargo, han habido nuevos estudios donde han encontrado algunas trazas de genes de humanos en estas otras especies ya desaparecidas. Entonces pareciera ser que aunque estas dos especies se separaron hace por lo menos 500.000 años, en humanos, cuando los humanos de África salen de África hacia Europa, son justamente los humanos que se encuentran en Europa con Neandertal es cuando se hibridan. Por esa razón es que al comienzo no encontraron trazas de DNA en las actuales poblaciones africanas de humanos,
Hoy día eso se ha ido desmitificando porque han habido nuevos artículos que han mostrado pequeñas trazas de DNA de Neandertal en africanos, muy probablemente porque así como Homo sapiens salió de África, también algunos de ellos volvieron y retornaron a África y seguramente llevaron parte de ese genoma de Neandertal que habían absorbido. Por eso hoy día la teoría que mejor explica esto, más que la extinción de una especie con respecto a la otra, fue una teoría de la asimilación, es decir, que en realidad nosotros nos reprodujimos con Neandertal y de poco a poco la especie desapareció y nuestra especie se quedó con algunos de estos genes de Neandertal. Genes que en realidad nos han ayudado, y no tan ayudado, pero nos han cambiado bastante. Entre las características de Neandertal que han contribuido a la evolución de humanos, hay genes que tienen que ver con qué tan sensible es nuestra piel al sol, cómo nos crece el pelo, el sistema inmune en muchos sentidos y la respuesta inmunológica tiene que ver con genes de Neandertal. También hay estudios que han mostrado que el sangrado durante el embarazo y los abortos espontáneos estamos de alguna forma protegidos a través de genes que provienen de Neandertal. Hay rasgos psicológicos como depresión y adicción a nicotina, que también provendría de Neandertal, y algunos que hoy día son un poquito un problema porque nos producen algunas enfermedades de coagulación sanguínea, pero que en su momento a lo mejor seguramente para Neandertal eran importantes como genes que nos ayudan a una mejor y más rápida coagulación sanguínea, entre otras más características. Entonces, como les dije, lo que vemos ahora es que hay alrededor de un 5% en algunas poblaciones de humanos actuales que vendría de Denisova y alrededor entre un 0,2 y un 2% de Neandertal en poblaciones europeas. Y como nuestra población americana proviene justamente mitad de Asia, que migró por el estrecho de Bering, y otra mitad de colonos europeos que han llegado aquí, nosotros de un modo u otro como americanos tenemos también genes de Denisova y genes de Neandertal. Como ya lo dije, de alguna forma parece que 15 millones de años atrás habrían migrado, ¿no es cierto?, por el estrecho de Bering y llegado rápidamente al resto de América nuestros antepasados humanos. Hoy día lo sabemos que fue así y no por la Polinesia o alguna otra ruta, por una serie de datos moleculares acerca de haplotipos que nos muestran que justamente los haplotipos encontrados en América son haplotipos que provienen principalmente de aquí, de este lugar de Asia, en este caso. Y esta gran migración de humanos no fue solo de humanos, obviamente fueron también algunos otros organismos que se movieron y a lo mejor previamente a nosotros, probablemente a lo mejor nosotros veníamos siguiendo esa fauna, para colonizar este mundo que no tenía humanos antes de esos al menos 15.000 años, ¿no es cierto? Hay algunos que hablan hasta de 23.000 o incluso 25.000 años de esta primera migración. ¿Qué pasó cuando estos humanos llegaron aquí? Se encontraron también con especies propias, y entre esas especies están justamente las especies que nosotros hemos estudiado en el último tiempo, que son los camélidos. De un modo u otro, sabemos que con la domesticación de especies de la fauna y también de la flora, en este caso, la especie humana creció exponencialmente, es decir, una de las primeras y más importantes aumentos demográficos de nuestra especie justamente ocurrió por la domesticación de animales y plantas. Y eso le permitió a esos humanos de ese tiempo asentarse en un lugar, criar animales, sembrar plantas y no tener que ser organismos móviles, nómades, ¿no es cierto?, transhumantes alrededor de América, buscando con qué alimentarse. Y por cierto, eso favoreció el crecimiento poblacional de humanos. Nosotros hemos estudiado camélidos, a las 4 especies de camélidos, desde hace varios años. Aquí estoy en varias fotografías, algunas hasta con bastante más pelo que ahora, por lo tanto llevamos 20 años por lo menos trabajando con camélidos, con varios colaboradores.
Y cuando comenzamos, desde hace un tiempo, se conocían 4 especies de camélido: la vicuña, el guanaco, la llama y la alpaca. Y en ese momento la alpaca tenía un nombre que era del género Lama, Lama pacos, Lama glama la llama y Lama guanicó el guanaco. Por lo tanto, se suponía de que tanto la alpaca como la llama provenían del guanaco y la vicuña no había sido domesticada. Entre nuestros estudios, nosotros ya por el año 2000, desde varios orígenes de análisis, nosotros determinamos que en realidad la alpaca era una vicuña domesticada, y entonces hicimos el cambio de nombre, y hoy día todos reconocen a la alpaca como Vicumna pacos y no como Lama pacos. Posteriormente logramos fondos de Fondesit, ¿no es cierto?, para conseguir hacer los genomas de estas 4 especies, y obtuvimos el genoma de novo de la vicuña, el guanaco y la llama. El de alpaca ya estaba previamente hecho por un par de grupos en el extranjero, y además de esos genomas de novo, nosotros hicimos un poco más de 100 genomas de resecuenciación con un promedio de 13 por, con el cual hemos ratificado varias cosas, entre ellas justamente el origen de la vicuña, perdón, de la alpaca respecto a la vicuña, y particularmente la vicuña del norte, que llamamos Vicumna mensalis, y lo mismo respecto del guanaco. Aparentemente la llama habría sido originada del guanaco más del norte, que es Lama guanicoica excellensis, entre otros datos más. Esto apareció en un paper en Genome Biology, ¿no es cierto?, y fue soportado a partir de casi 6 millones de SNPs que nosotros establecimos en ese momento. De tal forma que, entre otras cosas con el genoma, otras cosas que vimos es que justamente si había confusión respecto de la alpaca, es porque para muchos hay algunas alpacas que no parecen alpaca y tienen mucha similitud con la llama. Y eso se debe, hoy día sabemos, a que llamas y alpacas hibridaron también, igual que neandertal y humano hibridaron en el pasado, al punto en que llegamos a determinar que el 38,6% del genoma de la alpaca proviene de la llama y solo el 4,5% del genoma de la llama proviene de la alpaca. Hemos también hecho algunos análisis para ver de dónde provienen esos genes y cuáles son esos genes y sus funciones en estas especies, ¿ya? También hemos hecho análisis de las poblaciones de guanacos y de vicuñas. Aquí solamente les voy a mostrar guanacos, que es algo reciente que acabamos de terminar, donde encontramos que podrían haber entre 2 y 4 grupos dentro de guanacos. Aquí están ordenados de norte a sur, y que justamente lo que nosotros habíamos establecido como Caxilensis y Guanicoe tienen en realidad historias demográficas muy diferentes. Lo que vemos aquí en estas líneas son los de Caxilensis, que si ustedes se fijan, estas trazas con una expansión poblacional muy importante, diferente de esta expansión que está aquí, que corresponde todo este otro grupo de líneas a la Lama guanicoe, la subespecie del sur, y estas que están aquí en morado, si no me equivoco, serían las de Caxilensis, los del norte. Un análisis que hacemos a veces para poder ver esto más recientemente, porque este análisis es muy bueno para una historia un poco más del pasado no tan reciente. Para poder ver el pasado más reciente, hicimos otro análisis que nos muestra también algunas depresiones o bajas de poblacionales importantes que se correlacionan justamente con el proceso de domesticación, entre otros, y procesos paleoclimáticos que sufrió esta especie. También hemos hecho análisis de selección y hemos encontrado en guanacos particularmente genes que están asociados a ambientes séricos, genes que están asociados al contacto con zonas urbanas, particularmente de resistencia a algunos agentes patógenos, como este Toxoplasma gondii. También genes que están seleccionando para ambientes de alta montaña e hipoxia, genes para ambientes fríos extremos, acumulación de grasa parda y mecanismos contra la coagulación, y genes que están relacionados con ambientes fríos y acumulación de adipocitos blancos y grasa parda en contra de
de la depredación. Pero nuestro laboratorio también se ha dedicado, como les hemos contado, a otros mamíferos grandes de Sudamérica. Aquí no he mostrado nada de huemul. Hace unos años atrás también tuvimos un proyecto con huemul, con pudú, y recientemente hemos estado trabajando en zorro y tenemos un trabajo sometido con análisis de varias especies de zorro de Sudamérica. Y nuestro último trabajo o nuestro último proyecto que logramos tener en colaboración con una colega de la Universidad Católica es un proyecto que ya nos salimos de nuestro mundo de confort de los mamíferos para entrar en las aves y ya estamos estudiando escúa. Escúa es un grupo de aves que vive en el hemisferio norte, hay escúas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y hay varias especies donde, entre otras cosas, por ejemplo, parece ser que una de las especies podría ser la hibridización de dos de estas especies, nuevamente el concepto de hibridización entre especies, etc. Por lo tanto, para ir terminando aquí, el concepto de especie y esta pureza de las especies empieza a cambiar cuando nos damos cuenta de que las especies hibridan y que la hibridización entre especies es mucho más común que raro. Hay casos de los que ya mencionamos en camélidos, para qué decir la mula, ¿no es cierto?, que es la mezcla entre caballo y burro. Hay hibridización entre el oso gris y el oso del Ártico, ¿no es cierto? De hecho, justamente por cambio climático, el oso del Ártico se ha ido juntando, ¿no es cierto?, la distribución de este oso con la distribución del oso de gris, donde el oso gris ha llegado más al norte ahora de lo que llegaba en el pasado. En zorros también hay un cierto grado de hibridización, etcétera, etcétera. Eso sería. Muchas gracias. Quedo atento si hay preguntas. Muchas gracias entonces, profesor Marín, por su presentación. Pasamos a las preguntas. Damos paso a las preguntas. Noemí tiene preguntas. Sí. Hola, decano. Hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. Bueno, en primer lugar, muy interesante su charla. Considerando que en la historia de nuestro planeta han existido especies que se han extinguido y otras que han evolucionado, como el hombre, ¿cierto? Que usted muy bien explicó. En ese contexto, ¿cómo y por qué surge una nueva especie? ¿Por qué evoluciona? ¿Por qué evolucionan? A ver, son varias preguntas juntas allí, pero ¿por qué evolucionan las especies? En gran medida evolucionan las especies porque está en su naturaleza hacerlo, y es por esto que las especies, las poblaciones de las especies portan diferentes variantes que obviamente son variantes genéticas que se adaptan de diferentes formas a los diferentes ambientes. Y puesto que el ambiente también cambia en el tiempo, dependiendo de los cambios ambientales que van ocurriendo, determinados grupos, de determinadas poblaciones que están mejor adaptados a ese cambio, comienzan a reproducirse más que los que están menos adaptados a ese cambio, y eso hace entonces que en el tiempo aumenten los que están mejor adaptados y disminuyan, se reproducen menos los que están menos adaptados, van desapareciendo algunas poblaciones y van creciendo estos nuevos. Y eso, si va ocurriendo a lo largo del tiempo, eso va creando nuevas especies que podrían llegar a ser diferentes entre uno y otro. Eso es lo que justamente pasó con las especies de homínidos que recién mencioné, y eso ha pasado con todas las especies. ¿Por qué se extinguen? Porque no se adaptan, entre otras, pero también hay extinciones provocadas, por cierto, por parte de nuestra especie, o favorecidas, o ayudadas, o impulsadas por nuestra especie. También muchas de ellas se extinguen obviamente por catástrofes. Han habido varias megacatástrofes que han ocurrido en el mundo, en la Tierra, a lo largo de su historia geológica, donde han desaparecido una gran cantidad de especies simultáneamente, al menos 5 mega extinciones, donde mucha fauna desapareció, fauna y flora,
y se ha tenido que reinventar con lo que quedó para poder volver a diversificarse, una nueva extinción, diversificarse y así sucesivamente. Algunos hablan de que incluso estamos en esta última mega extinción de nuestro planeta. Que No con sé el si cambio climático, o sea, igual eso con el está cambio afectando. climático y con varias otras cosas más. Gracias. Gracias, Noemí, por la pregunta, al profesor Marín por la respuesta, esto es súper interesante. Me llegó una pregunta y dice así, con respecto a la adaptación a los climas fríos, ¿usted cree que los neandertales estaban más adaptados que nosotros a los climas fríos? No es que crea, hay evidencia que demuestra eso, que estaban más adaptados en varias características, entre ellas justamente su estructura corporal era bastante más robusta, y eso ayuda a perder menos calor. Tenían unas fosas nasales mucho más grandes y eso calienta mejor el aire que llega a nuestros pulmones, entre otras características. Así que aparentemente, efectivamente, eran de piel más clara, y al ser de piel más clara, en lugares donde llegan menos rayos solares, eso favorece entonces todo el metabolismo de la vitamina D y entre otros más. Entonces, claramente habían características que se fueron seleccionando a estos organismos que vivían en ambientes como el que vivieron justamente en clima frío y más hacia los polos, en este caso el polo norte de la Tierra. Muchas gracias por la respuesta. Vamos entonces con la última pregunta que también me ha llegado a mí y dice, llama y alpaca fueron deliberantes cruzadas por el hombre para producir híbridos con características deseadas. ¿Cómo se puede saber si esos genes que han pasado de llama a alpaca y viceversa no son genes que ambas han heredado desde sus ancestros en común? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, es que justamente con el estudio genómico que nosotros hicimos, pudimos distinguir cuáles son los genes propios de la alpaca y de la llama, ¿ya? Que los diferencian de sus ancestros, y cuántos de esos que son propios de uno y de otro son los que se traspasaron entre uno y otro respecto del proceso de hibridización que mencionamos. De hecho, algo que no mencioné es que esa hibridización fue datada en 120 generaciones atrás, y eso hace un promedio más o menos de 400 a 500 años atrás. Lo que nosotros pensamos es que en realidad esta hibridización ocurrió a poco andar de la colonización de europeos en América. Parece ser que a la llegada de colonos y la introducción de fauna exótica, vacas, cabras, etcétera, etcétera, eso disminuyó la crianza y descontroló la crianza justamente de quienes sabían cómo manejar estas dos especies distintas, que habían sido domesticadas con finalidades diferentes, porque aparentemente la llama fue un animal que fue domesticado como animal de carga, por eso es un animal mucho más grande, es el más grande de los cuatro, de hecho, y un animal para consumir la carne de él. En cambio, la alpaca fue seleccionada principalmente por su fibra, porque proviene del animal silvestre que tiene la mejor fibra, como es la vicuña. Entonces, justamente parte de esos genes y otros más somos los que nosotros estudiamos y pudimos ver cuántos de ellos se traspasaban en uno y otro sentido. Pero no podemos descartar, efectivamente, de que algunas de estos genes o de estas variantes genéticas obviamente provienen de sus ancestros, en este caso de llama, de guanaco y de vicuña. Ya, vamos entonces con la última consulta que Felipe nos escribe en el chat. Dice, consulta. ¿Hay reportes que den indicios de migraciones de homínidos de lo hoy es Sudamérica? No se entiende mucho la pregunta, Felipe. A lo mejor puedes desbloquear tu audio y la haces directamente. Felipe, ¿estás por ahí? Sí, perdón, Ahí está. perdón, ahora sí. Sí, es súper, una consulta de duda, ¿no? Porque la presentación, usted explicó que los homínidos
migraron desde África hacia Europa, Asia principalmente, ¿ya? Pero de lo que hoy actualmente es Sudamérica, ¿hay reportes de hallazgos acá en el continente de algún tipo de homínido? Ninguno. A eso va Lamentablemente no principalmente. hay ningún reporte de ningún homínido de esa antigüedad. Lo que sí hay son humanos Homo sapiens antiguos. Y los más antiguos no son tan antiguos en realidad. Eh, y por tanto, aparentemente, solo lo que llegó fue por el estrecho de Bering, ya en este caso, ya humanos. Estamos hablando de 15.000 años. Recordemos, salen humanos Homo sapiens de África más o menos unos entre 80.000 y 60.000 años atrás. Se encuentran con Sapiens, o sea, con Neandertal y con Denisova entre 40.000, 50.000 años atrás, hibridan, y luego esa mezcla, que es un Sapiens con algunos genes de Denisova y de Neandertal, después de varios años, 15.000 años atrás, se mueve por el estrecho de Bering a América del Norte y de América del Norte a América del Sur. Entonces, no hay ningún, hasta ahora encontrado al menos, ningún homínido más antiguo que eso encontrado en América del Norte y Sur, ni siquiera. Gracias, Felipe, por tu pregunta. Ya entonces estamos terminando esta última jornada de la Escuela de Primavera. Agradecemos una vez más al profesor Marín y bueno, le voy a pedir también, le voy a pedir como decano, ¿cierto?, que nos entregue unas palabras de cierre a esta segunda versión de la Escuela de Primavera del Magíster en Ciencias Biológicas y el doctorado en Ciencias. Decano, tiene la palabra. Bueno, gracias, Ángel. Yo pensé que iba a haber un intermedio para haberme puesto una corbata y una camisa y estar un poco más como decano, pero hace calor, ya es verano, y solo quiero agradecer la organización de parte de mis colegas del Departamento de Ciencias Básicas y de la facultad, porque entiendo que también en esto están muy involucrados algunos colegas del Departamento de Química. Vi que por ahí andaba Daniela entre las personas que están, y otros más. Pero también estudiantes, porque hemos tenido estudiantes de nuestro programa de magíster y doctorado que han presentado. No he tenido lamentablemente la ocasión de escucharlos personalmente, pero puesto que van a quedar grabados, me gustaría ver algunas de ellas más adelante. Solo sé que han sido muy buenas charlas, todas las que se han presentado hoy día, y en los 2 días previos también. Y lo hacemos ellos y nosotros, porque queremos justamente mostrarle a la comunidad qué hace el grupo de profesores que forma parte de los claustros del doctorado en Ciencias con mención Recursos Naturales Renovables, así como el magíster en Biología con mención en Biología Evolutiva y Biomedicina. Un poco para que nuestros estudiantes o potenciales estudiantes puedan conocer cuáles son las líneas de investigación, qué es lo que les mueve a estos profesores, dónde está el corazoncito de ellos, qué los hace hacer la investigación que están haciendo. Y yo creo que no me cabe duda de que cada uno de ellos ha mostrado ese corazón a ustedes para poder de alguna forma llamarlos a que con nosotros o en otro lugar donde ellos decidan estudiar a futuro, puedan continuar estudios de magíster o doctorado en el área de ciencias como la que nosotros estamos haciendo aquí. Las ciencias biológicas es una rama de la ciencia que se dedica a estudiar la vida y los procesos fundamentales que la sostienen. Dentro del Magíster de Ciencias Biológicas, nuestro objetivo es dotar al estudiante con herramientas para poder estudiar las ciencias biológicas. Dentro de los objetivos específicos del Magíster se encuentra darle al estudiante la capacidad de realizar y planificar experimentos, la capacidad de presentar o crear proyectos que estén asociados con problemáticas regionales, nacionales y mundiales, y por último, ser capaz de comunicar sus resultados a medios externos de manera clara y que pueda tener un impacto fundamental en la sociedad. El Magíster en Ciencias Biológicas posee 2 líneas de investigación o 2 troncales: troncal Biomedicina y troncal Biología Evolutiva. Ambos troncales comparten los cursos fundamentales, pero tienen a su vez electivos específicos que dirigen la formación del estudiante.
El troncal de biomedicina contempla el estudio estructural y funcional de células, tejidos, órganos, con el propósito de poder dar respuesta a fenómenos fisiológicos y fisiopatológicos asociados a la salud humana. La biología evolutiva está orientada al estudio de diferentes disciplinas, como por ejemplo ecología, genética, evolución y biogeografía desde el punto de vista integrativo. Esta biología evolutiva surgió del desarrollo de la teoría sintética de la evolución, que a su vez confluye tres diferentes teorías, que son la teoría de la selección natural de Darwin, la teoría de la genética de poblaciones y la teoría cromosómica de la herencia. La infraestructura del Magíster de Ciencias Biológicas está asociada a la infraestructura base de la universidad, la cual permite satisfacer las necesidades básicas de todos los estudiantes que entran al programa, considerando biblioteca, gimnasio, casino y zonas de esparcimiento. A su vez, de manera particular, posee 2 salas de clase de uso exclusivo y una sala de estudio cafetería para los estudiantes. Dentro de la infraestructura asociada al troncal de biomedicina, contamos con 6 laboratorios: biología vascular, fisiología vascular, comunicación celular, biología celular y molecular, genotoxicología y bioquímica vegetal. Y en relación a la biología evolutiva, tenemos diferentes laboratorios, como por ejemplo el de ecofisiología, el de genómica y biodiversidad, ecología y evolución, ecología vegetal, malacología y sistemática filogenética, así como también fitoquímica ecológica. Cada laboratorio está a cargo de un académico o académica que pertenece al programa de Magíster en Ciencias Biológicas, y además algunos laboratorios cuentan con auxiliar, personal técnico calificado para la manipulación del equipamiento que existe en estos laboratorios. Podrán postular a aquellos estudiantes que posean el grado de licenciado profesional con al menos 4 años de estudios, ya sea de universidades chilenas o del extranjero, del área de la ciencia biológica que sean afines a ella, tales como ingenieros forestales, biólogos, bioquímicos, médicos, obstetras, enfermeras y estudiantes de pedagogía en ciencia. El interés de un profesional para entrar al troncal de biomedicina radica básicamente en profundizar técnicas experimentales asociadas a la salud humana, patologías de embarazo, endocrinología, inteligencia artificial, la cual nos permite de alguna manera predecir y pronosticar ciertas patologías de salud humana. La biología evolutiva es una amplia rama. Entonces, un profesional que se introduzca en esta área de la biología puede estudiar diferentes cosas, como por ejemplo, cuáles son las especies que existen en un país. Si se logra entender la biodiversidad, tú puedes sacarle algún provecho a este conocimiento, como por ejemplo, aportar al patrimonio natural del país, y en este contexto puede incluso ser un aporte como servicio ecosistémico. A un profesional le interesaría cursar el Magíster en Ciencias Biológicas con el objetivo de unir su área disciplinar profesional con la investigación. Nosotros somos capaces de darles herramientas para que él pueda desarrollar investigación en el área profesional que él se graduó. Las principales asignaturas que contempla este programa son fundamentos en biología celular y molecular, fundamentos de biología evolutiva, fundamentos en investigación científica, fundamentos de bioética y fundamentos de bioestadística. El profesional egresado del Magíster de Ciencias Biológicas tendrá una capacidad de realizar investigación básica o aplicada en el área. Será capaz de realizar y generar experimentos en forma autónoma, con fundamentos teóricos, corroborando hipótesis y aplicando el método científico. Otra de las competencias que logra el profesional al finalizar el Magíster en Ciencias Biológicas es poder ejecutar proyectos abordando principalmente problemáticas que puedan ser de tipo regional o nacional. Así como también publicar sus resultados en congresos tanto nacionales como internacionales o en revistas de corriente principal científicas tanto nacionales como internacionales. El Magíster en Ciencias Biológicas se dicta en la Universidad del Biobío, en el campus Fernando May, en la sede de Chillán,
de manera presencial. Depende administrativamente de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Biobío y tiene una duración de 2 años, luego del cual el estudiante se gradúa con el título de Magíster en Ciencias Biológicas.